nuestra expositora tiene un detallito técnico que resolver, pero en un par de minutos ya se va a conectar. Ok, hola, ¿qué tal? Uy, ok, ¿me escuchan? Hola Camila, te escuchamos perfectamente. Ok, bueno, aquí estamos bien emperapetados. Bueno, pero ya resolvimos eso suele suceder, así que tranquila, no te Correcto. preocupes. Y ahí se ve el ventilador, no, o sea, total, yo tenía mi setting todo listo y no sé qué pasó con mi computadora. Bueno, Pero bueno. tranquila que son cosas que pasan, así que no te preocupes. Vamos a ir dando comienzo entonces al webinar y a medida que se vayan uniendo las personas, las vamos a ir aceptando para entonces aprovechar el tiempo. Entonces, Ok. buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar en nuestra hora de EPA con una joven consultora ambientalista bastante activa en sus redes sociales, a través de las cuales hace educación ambiental, fomenta hábitos sostenibles, concientizando a las personas de la manera para practicarlo, ¿sí? Entonces ella nos va a compartir en este momento una presentación con los conceptos básicos de sostenibilidad, de manera de que vayamos entendiendo cómo podemos irlos implementando poco a poco en las propiedades que administramos, de manera de ir transicionando a pHs verdes, que es lo que queremos. Entonces, sin más, con mucho orgullo, le cedo las palabras a Camila. Camila, adelante. Ok, perfecto. Gracias, Soraya. Gracias a todos los que están conectados por meterse, por tener ese interés y dar esa milla extra realmente, que ahora es extra, pero que poco a poco y año tras año vamos a dar cuenta que realmente ya es la base de cómo se administran los negocios, incluyendo pues la administración de los PHs, el tema de la sostenibilidad. Así que, bueno, tuve un problema con mi computadora súper raro, entonces estoy conectada desde la computadora de mi mamá, pero, o sea, el micrófono, pero mi video está desde el celular. Así que para que sepan que el nombre que dice Cassandra Monteagudo, ese soy yo, lo voy a cambiar a Camila Video. Camila Video, para que sepan pues que esa soy yo. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver esta situación. Ajá. Y aquí deberían ver toda mi pantalla. Ok, ¿lo ven? Sí, lo vemos. Ok, perfecto. Bueno, es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes. Qué chévere. Yo acabo de comprar un apartamento. Soy oficialmente dueña de una propiedad, de una finca, de un espacio. Y bueno, nada, muy feliz. Voy a un pueblo nuevo. Así que definitivamente me interesa mucho conocer cómo piensan y cómo se manejan los administradores de PH, pues porque ya soy una propietaria. Así que qué chévere. Entonces, de lo que vamos a estar hablando hoy es básicamente tu guía básica de sostenibilidad. O sea, del día de hoy vamos a poder salir con los conocimientos básicos más importantes y más, en inglés se dice mind blowing, que más nos van a volarle la cabeza de la sostenibilidad, y vamos a empezar a ver la sostenibilidad en vez de como un gasto, como una inversión.
y vamos a ver la sostenibilidad como simplemente la megatendencia empresarial que vino para quedarse y cómo acoplarse a ella. Pero para eso hay que entender bien cada dimensión de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad no es solamente medio ambiente. Entonces, bueno, hoy vamos a estar viendo qué es la sostenibilidad, cómo se ve en el día a día desde la ciudadanía hasta en el negocio, y también cómo formar parte de la ciudad, de la solución, de nuevo, desde la ciudadanía y también en los negocios. Entonces, bueno, para que me conozcan un poquito, acá hice como un collage interactivo de las cosas que siento yo que mejor me representan. Yo soy creadora de contenido, por aquí a la izquierda, soy estudiante universitaria, me gradué este año, soy paciente de terapia, con todo el orgullo del mundo, ya llevo más de un año yendo a terapia, lo amo, lo recomiendo, por mí todos deberíamos ir a terapia. Soy voluntaria por el activismo menstrual, creo realmente que la desigualdad de las mujeres tiene que ver mucho también con cómo se maneja nuestra menstruación, y ese es un tema del cual puedo hablar por horas, así que si un día quieren hablar de eso, pues me escriben. Además de eso, soy feminista, me considero feminista, totalmente creo en la igualdad de derechos, en la igualdad de deberes, y definitivamente creo que no los vivimos como mujer en el día a día, entonces hay que pues exigirlos. Y también, además de eso, soy asesora de sostenibilidad. Entonces, bueno, eso es un poquito de mí, muchos statements para que sepan de una vez con quién están lidiando. Esta soy yo. Y bueno, vamos a estar iniciando ahora sí el tema. Yo soy súper abierta. Al final de la presentación vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Sin embargo, si alguien quiere dar una opinión o algo por el estilo en el chat, pues totalmente bienvenido. Ya que tengo el celular, lo puedo leer en alto y así podemos ir también compartiendo saberes. Entonces, ¿cómo hacer este webinar? Primero vamos a ver qué es la sostenibilidad. Luego de eso vamos a ver los 3 pilares, el ambiental, económico y social. Y créanme que esto va a ser muy, muy dinámico, no va a ser, o sea, la manera en la que se los voy a estar presentando va a ser con ejemplos contundentes, con ejemplos panameños y latinoamericanos. Y luego de eso les voy a pedir que llenen un pequeño Google Form. Entonces, nada, les dejo esta frase aquí: por una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer. Y esto tiene que ver con todo el mundo, no importa la edad o lo que sea que hagamos con nuestra vida para ganar dinero, el tipo de, no sé, profesión que tengamos. Realmente debemos velar por seguir educándonos para pensar y no para simplemente obedecer como ovejas de un rebaño, lo que siempre hemos estado haciendo, sino realmente innovar desde las posiciones que tengamos. Yo creo que todos aquí somos líderes y podemos de alguna manera hacer el cambio donde estamos. Así que eso, por aprovechar este espacio educativo para pensar en soluciones y en innovación. Entonces, iniciamos. ¿Qué es la sostenibilidad? Esa palabra que ahora todo el mundo la dice, a veces es greenwashing, o sea, mercadeo falso, a veces es verdadero, a veces es con muy buenas intenciones, otras veces es con intenciones de robarte plata del bolsillo para que pagues más por un producto que dice ser ecoamigable cuando realmente no lo es, a veces simplemente para hacer la taquilla de que algo es sostenible y a veces verdaderamente no lo es, y a veces sí lo es. Entonces, más adelante vamos a estar hablando de cómo identificarlo. Sin embargo, ¿qué es esta palabra? O sea, ¿por qué todo el mundo la está usando? Y básicamente para mí, la sostenibilidad, para mí, si tú me dices, Camila, rápido, pim pam pum, ¿cuál es un sinónimo de sostenibilidad? Yo te voy a decir equilibrio. Para mí, la palabra equilibrio refleja lo que significa sostenibilidad en la época actual. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la sostenibilidad es la manera en la que utilizamos nuestros recursos de manera equilibrada para que podamos tener un desarrollo sostenible. Entonces, esto se hace en 3 pilares. O sea, tenemos que utilizar los recursos de estos 3 pilares de manera equilibrada. 1, el azul, que es el pilar social. 2, el rojo, que es el pilar económico. Y 3, el verde, que es el pilar medioambiental. Oigan, aquí a Soraya y a las administradoras les voy a pedir que pongan mi video como piñado, para que se vea a las personas y no se me aburra la gente porque no me veo hablando ahí. Porque yo sé que ver a alguien hablando es más entretenido que solo ver la pantalla. Así que si me pueden poner pin, sería ideal. Pero bueno, entonces, si nosotros unimos estas variables, entonces podremos tener un desarrollo sostenible que sea equitativo entre los recursos económicos para todas las personas o toda la población del planeta Tierra. También podremos tener una
un día a día vivible, utilizando los recursos medioambientales de manera equilibrada para poder dárselos a las personas en los momentos en que los necesitan sin abusar de los recursos naturales, y también podremos vivir de un mundo viable, un desarrollo sostenible que sea viable económicamente hablando, porque vamos a estar respetando los recursos naturales del planeta sin priorizar solamente el desarrollo económico. Entonces, todo eso es desarrollo sostenible, realmente un gran equilibrio. Entonces, hay tres básicos. Primero, que la sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos. O sea, el medio ambiente y la naturaleza realmente tienen recursos que sí se pueden acabar. Y ahora vamos a estar viendo unos ejemplos. 2. La sostenibilidad es alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, salud y educación. Vivir una vida digna también es parte de la sostenibilidad, no es solamente reciclar. Y por tercer punto, la sostenibilidad es promover, generar riqueza equitativa. Si a nosotros nos sobra mucho más que a una persona que le hace falta muchísimo, no estamos viviendo un día a día sostenible. Entonces es una realidad de la actualidad que, claro, es un mundo muy ideal pensar que todos vamos a ser iguales y todos vamos a tener lo mismo. Claro, es un mundo ideal, pero la sostenibilidad lo que busca es promover, generar una riqueza, por lo menos que estatalmente se distribuya de manera equitativa. Y desde los PH podemos hacer mucho, porque tenemos que ver a los propietarios como ciudadanos de un ambiente que nosotros administramos. Y ese pequeño estado que nosotros administramos o ayudamos a administrar, realmente tiene que promover una equidad entre los propietarios. Entonces ya vamos a ir viendo ejemplos así más concisos. Entonces, bueno, ¿cuál es la definición by the book de Google, de la ONU, de todo lo que tú quieras, de la sostenibilidad? Básicamente que es generar una satisfacción de las necesidades actuales del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones del futuro de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Es decir, utilizar los recursos de manera equilibrada para que a las futuras generaciones no les haga falta nada. Entonces, habiendo entendido qué es la sostenibilidad, vamos a empezar con el pilar ambiental, porque el pilar ambiental fue lo que desató toda esta moda de los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, el Acuerdo de París, el desarrollo sostenible. Todos estos conceptos nacen realmente de entender que juntos como humanidad nos enfrentamos junto a una crisis mundial, planetaria, que es la crisis climática. Entonces, vamos a ver por qué. Todo, señores, todo el tema de la sostenibilidad inicia por el calentamiento global. Pero antes del calentamiento global hay que hablar de cambio climático, que no es lo mismo. A mí me molesta cuando la gente confunde cambio climático y calentamiento global y son personas como del gobierno o personas que en teoría deberían saber de estos temas más técnicamente y lo dicen como si fuera lo mismo y realmente no es lo mismo. Calentamiento global es algo diferente al cambio climático y es importante que lo tengamos en cuenta para poder, uno, entender todo a mayor escala con mayor propiedad y dos, empezar a diferenciar los conceptos para que podamos manejarlos mejor. Entonces, primero, el cambio climático ha sucedido toda la vida y ya vamos a hablar de eso. Pero primero, ¿qué es el clima? Importante, el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas, o sea, a nivel atmosférico, que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. Entonces, un cambio climático se refiere a unos cambios a largo plazo, ese es el primer factor diferenciador, que son cambios a largo plazo de las temperaturas y que se dan por una propia naturaleza del planeta Tierra, o sea, es natural que suceda, ese es el segundo factor diferenciador. Y entonces, esto toda la vida ha pasado, entonces no sé si reconocen esta película de aquí, pueden escribir en el chat, sí, déjenme ir leyendo el chat para ver si acá, yo sí la veo, ya ves la presentación, perfecto. Díganme si reconocen esta película que es súper famosa y han sacado como literalmente como 5 versiones de la misma película, yo solamente vi las primeras 2. Sí, exacto, te encanta, a mí también, me da demasiada risa la ardillita. Exacto, es la era del hielo. Entonces, esta película está inspirada en un cambio climático. Les cuento, el cambio climático ha sucedido toda la vida en el planeta Tierra, señores, y ¿cómo es? Se conocen como las eras glaciares. Entonces, la Tierra ha experimentado periodos muy largos de un frío casi inhóspito que duran alrededor de unos
que la última edad del hielo fue hace unos 10.000 años. Y luego de una época muy, muy, muy fría, exactamente, Roberto, es cíclico, viene una época cálida, que se conoce como una época interglacial, porque está en el medio de dos edades glaciales. Nosotros actualmente vivimos en una época interglacial. En estos momentos de nuestra vida vivimos en un periodo cálido del planeta Tierra que durará unos 100.000 años. Entonces, algo que es importante que sepan es que nosotros ya hemos sobrevivido una edad del hielo. Y aquí les dejo un video, obviamente es un video actuado, no es de verdad, en ese momento no había cámaras, pero los seres humanos sobrevivimos un cambio climático. O sea que no les quiero generar ecoansiedad, porque muchas veces el tema del calentamiento global genera ecoansiedad. Yo quiero generar ecomotivación en todos ustedes. ¿Cómo los humanos sobrevivimos el tema del cambio climático y la edad glacial? Viviendo en montañas altísimas y alimentándonos de roedores gigantes. También, obviamente, el fuego y el uso de las arrows, el uso de las flechas, nos ayudaron a sobrevivir en esos momentos tan inhóspitos del planeta Tierra. Y es muy importante entender que la inestabilidad del clima es algo normal del planeta, es algo que ha pasado toda la vida del planeta Tierra y ha sido lo que ha marcado para los seres humanos el camino a la evolución. Eso es muy importante saberlo. No hay que tenerle miedo al cambio climático, es algo que sucede. Pero señores, ¿qué pasa? Pasamos de pasamos de cambio climático a calentamiento global. Y ahí es donde la cosa se pone, mira, ve, maluca, 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 maluca. Entonces, no, JPT, yo no quiero que vayamos a otro planeta, yo quiero que nos quedemos aquí en el planeta Tierra. Entonces, porque la cosa no está perdida, ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Llega la revolución industrial, señores, y las personas adineradas y los líderes de Estado y los líderes de las empresas empiezan a priorizar muchísimo por el capitalismo el desarrollo económico, dejando de lado el cuidado medioambiental y el desarrollo social. Quiero recordarles que en la revolución industrial, se creó el auto, la máquina de escribir, se creó el plástico, se hizo el primer pozo de petróleo, etcétera, un montón de invenciones, pero que al mismo tiempo las mujeres se consideraban políticamente ineptas. Había un montón de trabajo infantil por doquier. Se trabajaba 16 horas sin ni un minuto de descanso. Entonces, era una época de muchos contrastes. Entonces, no podemos decir que la revolución industrial fue muy mala ni muy buena. Hubo contrastes que fueron, pues, realmente cambiaron el planeta Tierra y cambiaron la historia de la humanidad. Entonces, hubo muchas luchas sociales que son importantes recordar, sin embargo, no me quiero quedar sin tiempo y les quiero comentar. Sucede toda esta situación de la revolución industrial, que sabemos que lo que hizo fue automatizar mucho más los procesos industriales para motivar el mercado económico con la oferta y demanda, y empezaron a utilizar de manera excesiva los combustibles fósiles. Entonces, los combustibles fósiles, ¿qué son? Esto es algo que mucha gente no sabe. Los combustibles fósiles, ok, sí, son los que generan petróleo, son los que generan carbón, son los que generan gas natural, ok, podríamos pensar que eso es algo natural y que es renovable, sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles se formaron porque hace millones de años hubo una extinción de los dinosaurios. Entonces, ¿qué pasó? Además de que se extinguieron los dinosaurios, se extinguieron un montón de especies de plantas, de insectos, de diferentes tipos de animales, no solamente los seres vivos como los dinosaurios, sino otros tipos de seres vivos. ¿Y qué pasó? Sus huesos y sus residuos, por decirlo así, orgánicos, quedaron como una lasaña puestos en los diferentes en las diferentes capas de tierra que fueron surgiendo a lo largo de los miles y miles y miles de cientos de años. Entonces, ¿qué pasó? Todas esas capas de tierra empezaron a generar un propio proceso químico y físico que lo que hicieron fue generar estos líquidos o esta materia que conocemos como combustible fósil. Por eso no es renovable, porque no hay para toda la vida. Había una cantidad específica de animales prehistóricos que pues se murieron, se extinguieron por el meteorito que cayó en México, y esos animales eran una cierta cantidad y en algún momento se va a acabar lo que gracias a ellos conocemos como combustible fósil. Es decir, que
Actualmente los combustibles fósiles que usamos no son renovables, se van a acabar, porque solamente había una cierta cantidad de animales que se extinguieron y sus residuos quedaron en esas capas, ¿me explico? Entonces, no renovable es no sostenible, porque si no se puede renovar naturalmente, no lo voy a poder sostener en el tiempo porque en algún momento se me va a acabar y porque 1 más 1 es 2, señores. Entonces, ¿qué sucede? Se sabe ahora por el... Sí, y los combustibles fósiles contaminan un montón. De hecho, justamente a eso voy. Gracias, Emi. Se conoce ya una cifra y es que el ser humano, por su acción económica y la combustión, valga la redundancia, de combustibles fósiles, ha acelerado la generación por un 45% más de carbón de dióxido de carbono emitido hacia la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, que ya les voy a explicar cómo funciona, pero básicamente ese número de que el ser humano desde la época de la revolución industrial ha generado el 45% más de gases de efecto invernadero de lo que debería estar generando. Entonces ahí está el problema, esa es la verdadera contaminación. Solo que, ¿qué pasa? Obviamente por la ignorancia de la época, los líderes de Estado y los líderes de industria no sabían que ni siquiera existían los gases de efecto invernadero, eso ni se sabía. Ellos lo que estaban era que querían dinero y no les importaban ni los derechos humanos ni el derecho de la naturaleza, simplemente querían desarrollar la economía. Entonces, ¿qué sucede? Y les voy a pedir que vean en este momento mi mouse, porque voy a hacer una explicación visual. Entonces necesito que sigan mi mouse. El calentamiento global, ¿qué es? Es el aumento de la temperatura que experimenta el planeta Tierra por la acción de los seres humanos. Es decir, que es un calentamiento que no es natural, ¿ok? Ahí ya está contradiciéndose con cambio climático. Es un calentamiento que no es natural y además de eso es un calentamiento que es muy rápido. Recuerden que el cambio climático se da en ciclos de 100.000 años. Entonces, realmente esto ha pasado en 200 años. Imaginen la comparación de rapidez con la que sucede el calentamiento global versus el cambio climático. Entonces, ahí está la diferencia y espero que quede claro si no me comentan. Entonces, ¿cómo funciona técnicamente o científicamente el calentamiento global? Lo voy a explicar de la manera menos científica posible porque así fue como yo lo entendí. Yo no tenía idea de cómo funcionaba el calentamiento global y ya no me da pena admitirlo. Yo no tenía idea hasta que me empecé a meter en la película de ser ambientalista y una persona me lo explicó así y lo entendí. Básicamente, el planeta es protegido del calor del sol o la radiación del sol por algo que se llama la atmósfera, ¿ok? Esta atmósfera tiene diferentes capas, tiene diferentes niveles, todo muy bien, belleza. Pero ¿qué sucede? La razón primordial por la que la atmósfera existe, por razones naturales que nunca en la vida vamos a conocer y pueden haber muchas teorías religiosas o laicas, no importa, nadie sabe realmente por qué existe la atmósfera y tiene esta función tan perfecta. ¿Y qué es? La atmósfera protege al planeta de que más sol entre al planeta de lo que los seres vivos del planeta pueden soportar y entonces es como una capa protectora, es literalmente como un bloqueador solar. Entonces, ¿qué sucede? El sol que entra al planeta es el sol en las cantidades, es el calor, perfecto, perdón, es el calor en las cantidades perfectas para soportar la vida en el planeta. Esto se hace gracias a los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son buenos. Los gases de efecto invernadero son gases que absorben y emiten en el planeta Tierra radiación, o sea, calor. Sin los gases de efecto invernadero, literalmente la temperatura del planeta sería de aproximadamente menos 18 grados Celsius. O sea, no, nos estaríamos congelando, no, o sea, no habría vida en el planeta, literalmente. Entonces, o por lo menos vida humana y otro tipo de seres vivos similares al humano. Entonces, los gases de efecto invernadero son buenos, pero ¿qué pasa? Nada en exceso es bueno. Entonces, ¿qué pasó? Con la revolución industrial se empezaron a generar muchísimos más gases de efecto invernadero por la combustión de combustibles fósiles y se pegaron a la atmósfera, aquí donde lo estoy señalando. Se empezaron a pegar a la atmósfera y la atmósfera se empezó a hacer cada vez más gruesa. Y ya voy a llegar al punto, Se empezó a hacer cada vez más gruesa y esto hacía que la radiación que entraba al planeta no podía salir. Entonces, ¿qué pasaba? Se rebotaba al planeta y en ese rebote de calor se conoce el calentamiento global. Así se empezó a calentar el planeta y por eso es importante que tengamos esto claro.
En 1988, 400 científicos afirmaron ante los escépticos que el calentamiento atmosférico del planeta era algo irreal y que todos vivíamos junto a una misma crisis, la crisis climática. Y luego en el 2015 se crean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes se habían creado unos objetivos del milenio, se crearon otros en el 2015 y estos son los famosos ODS que conocemos, donde el número 13 es acción por el clima, pero realmente toda esta unificación de los países del mundo nace por el calentamiento global. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que el calentamiento global es un tipo de cambio climático, pero acelerado por el desarrollo económico del ser humano. Entonces, para cuidar el planeta hay dos tipos de acciones, la motivación individual y las regulaciones nacionales. Obviamente hay más, pero a lo que quiero llegar es estos dos son importantes. Panamá, ¿cómo está? Panamá es relativamente nuevo en el cuidado del medio ambiente. Solamente en el 2015, o sea, el año que se hicieron los ODS, se creó el Ministerio del Ambiente. Antes teníamos la NADAM y otro tipo de instituciones, pero realmente tener un ministerio le da la fortaleza que requieren este tipo de instituciones. Se crean otros tipos de leyes que, bueno, yo después les puedo pasar esta diapositiva. Y la motivación individual puede empezar, estos son ejemplos, hay muchas otras cosas que el ser humano puede hacer, pero algo más tangible e inmediato puede ser el reciclaje. Por ejemplo, algo importante que ustedes deben saber como administradores, el 50% de los residuos que se generan en una casa son residuos orgánicos. ¿Eso cómo se resuelve? Compostando. ¿Qué es el compostaje? Es el proceso para convertir los residuos orgánicos en tierra fértil para utilizar en huertos urbanos o simplemente donar a diferentes áreas de campo. 17.000 toneladas al día se destinan a basurales de plástico. O sea, 17 toneladas de plástico se destinan a basurales en Latinoamérica y el Caribe, y el 90% de los residuos que generamos los seres humanos no se aprovechan. Y es importante decir que esto es plata perdida. Yo sé que con sostenibilidad hay que hablar de plata porque si no la gente no te presta atención. Bueno, todo lo que se recicla es materia prima, esperando a ser transformada para ser reintegrada en el sistema económico y de esa manera ahorrar dinero no generando nueva materia prima, que es muy costoso generar nueva materia prima. Entonces, realmente el hecho de que estemos botando el 99% de la materia prima es una pésima gestión del ser humano. Entonces, ahí es donde hay que activarse. Entonces, bueno, hablando de dinero, veamos el pilar económico. ¿Cómo la sostenibilidad entra en el dinero? Primero, el capitalismo dio fin al feudalismo, donde se priorizaba el uso de la tierra de una manera muy desigual socialmente, claro que sí, pero se le daba el poder al cuidado de la tierra. Y el capitalismo posicionó al dinero como generador de riqueza. Entonces, esas son cosas ideológicas que en algún momento podemos entrar y que me fascinaría, pero lo importante aquí es saber que la sostenibilidad es una mega tendencia en el mundo empresarial y eso está bien. A las personas que les molesta que las empresas ahora estén hablando de responsabilidad social empresarial o sostenibilidad, se están quedando de pasado, no sean Blockbuster, sean Netflix, porque si no, papá, la megatendencia se los va a llevar. Está bien que empecemos a hablar de sostenibilidad y que queramos utilizarnos a nuestro favor, no tiene nada de malo. Entonces, la sostenibilidad es una estrategia de negocio que ha creado nuevas economías. Entonces ahora yo les voy a mostrar dos nuevas economías, una buena práctica y un nuevo tipo de empresa que la sostenibilidad está creando. Primero, la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Tal vez no lo han escuchado, pero es un modelo de producción y de consumo, le pone responsabilidad a ambas partes, que extiende el ciclo de la vida de los productos. La idea de la economía circular es compartir, alquilar, reutilizar, renovar, reciclar los materiales y productos que las empresas ponen al mercado todas las veces que sea posible para crear un valor añadido y evitar los residuos. Entonces, la economía circular es todo un tema que podemos ver en otro webinar si quieren. Realmente ha llegado para quedarse, ya está haciendo una gran diferencia en el resto del mundo y seguramente ya está llegando a Panamá y ahora les voy a dar unos ejemplos. Clandestino. Clandestino es un emprendimiento panameño que es el primer estudio de diseño en Panamá en usar el plástico descartado post-uso, o sea, que personas como nosotros utilizamos y reciclamos para construir, para utilizarlo como materia prima y para construir mobiliario y piezas de arte. Estos señores, síganlos ya en Instagram, son increíbles, hacen piezas de arte y piezas mobiliarias increíbles y están empezando a emprender para brindar material de construcción a las constructoras, valga la redundancia, y que las constructoras puedan construir con plástico reciclado. O sea, imagínense, uno, el dinero que van a ganar, porque eso es un mercado inmenso,
y dos, el impacto positivo ambiental que están haciendo. Otra economía que están haciendo es la economía colaborativa, que esta estoy segura que la han conocido, y es como Airbnb o como Uber, por ejemplo. Los usuarios ahora están utilizando las tecnologías digitales como las aplicaciones y etcétera para poder prestar, comprar, vender o comprar bienes y servicios. Por ejemplo, algo que todo el mundo conoce, Encuentra 24. Encuentra 24 forma parte de la economía colaborativa. Entonces aquí está los coworkings, los préstamos entre personas, el car sharing, el crowdfunding, alquileres de apartamentos, couchsurfing, que ahora hay un montón de edificios que te venden el apartamento. De hecho, yo vi uno, pero era muy chiquito, porque ahora todos los apartamentos son chiquitos, pero tenía como 2 puertas, o sea, la casa tenía 2 accesos totalmente independientes para que tú una parte de la casa, apartamento, perdón, lo pudieras alquilar en Airbnb. Esas son las maneras en las que las industrias empiezan a comprar. Los ecobricks, ya les puedo hablar de los ecobricks, claro que sí. Y, ok, los ecobricks básicamente son ya les voy a conversar, porque si no, ese es otro temita, pero ya se los comento. Un ejemplo de economía colaborativa es Forteza, la primera plataforma de inversiones en Panamá que, señores, está siendo un éxito para las personas que les gusta invertir. Ya yo hice mi primera inversión en Forteza. Básicamente conecta a empresas que buscan financiamiento para pagar sus cuentas con inversionistas como yo, que podemos dar desde $50, que buscamos retornos atractivos. Esto básicamente es que la empresa, ponte, yo en algún momento financié Justo y Bueno. Entonces, Justo y Bueno necesitaba pagar una cuenta y tú pones $50 y asimismo otras 50 personas ponen $50 y cuando Justo y Bueno ya pagara, tiene dinero para devolverte a ti lo que invertiste, te lo devuelve con un porcentaje que sería tu ganancia por esa inversión. ¿Qué otra nueva economía hay? Las finanzas sostenibles. Y esto tiene que ver muchísimo con la banca. Básicamente, la banca, yo trabajé en la banca, entonces estoy súper familiarizada con esto y me parece súper bueno. Básicamente la banca ahora tiene todo un departamento o personas encargadas en los departamentos de riesgo en donde para ellos brindar un crédito a un proyecto de cientos de miles de dólares tiene que hacer un análisis de riesgos ambientales y sociales que se le conoce como el SARAS. Entonces, este análisis de riesgos ambientales y sociales básicamente buscan revisar todo lo que tiene que ver con este proyecto y su impacto social y ambiental en el espacio donde se quiere construir o donde se quiere generar, para entonces la banca decidir si sí lo van a decir, si van a invertir en ese proyecto o no. ¿Por qué? Porque obviamente la banca no quiere estar involucrada en algún tipo de escándalo por algún tipo de uso de espacio donde no se hizo una investigación ambiental o donde no se hizo una evaluación ambiental o hubo un desplazamiento social muy injusto. Entonces, esos son ejemplos de la economía, cómo la sostenibilidad llega a la economía. Vieron que no todo es reciclaje, eso es lo que quiero que veamos. Y luego, el pilar social. ¿Qué vemos en este pilar? Aquí, y esto es muy importante, la administración de los pH, y ya les voy a explicar por qué. Es porque ustedes tienen que pensar en el pH, de nuevo, como un pequeño gobierno. O sea, tiene que haber una gobernanza establecida, una gobernanza transparente, una gobernanza que dé información, una gobernanza que brinde soluciones para sus propietarios. Es un gobierno que tiene que brindar capacitación en líderes ambientales y etcétera. O sea, piensen en su pH como un pequeño gobierno que debe ser un gobierno que anhele al desarrollo sostenible. Forteza, en vez de Fortaza, Forteza. Ahí te respondí, Lenis. Entonces, ¿qué vemos en el pilar social de la sostenibilidad? Muy básico, se refiere al capital humano y es cómo nosotros, como administradores de pH, podemos crear los mecanismos que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos y cómo podemos generar reglas internas que apoyen las necesidades de nuestra población y el desarrollo de reglas internas que mejoren las áreas como la educación de nuestros propietarios, la seguridad de nuestros propietarios, el ocio y cultura accesible para nuestros propietarios y cómo podemos de alguna manera brindar accesibilidad a la salud de nuestros propietarios. Todo esto también es sostenibilidad. Todo esto es sostenibilidad. Entonces, acá hay unos datos de impacto que yo necesito que sepamos, porque cuando entendemos lo que está pasando a nivel mundial y la importancia de ver esto como sostenibilidad y no solamente como algo aparte, es muy importante. Entonces, primero, la ONU calcula que 3 de cada 5 alumnos de Latinoamérica han perdido todo un año escolar.
Esos son jóvenes que están literalmente viviendo en sus edificios. O sea, jóvenes que probablemente están viviendo en sus edificios, ahora están pasando por el programa educativo de Meduca, que educación acelerada, que creo que se llama así. O sea, sobre todo en Panamá, que tuvimos un cierre tan importante durante la pandemia de la educación. En América Latina hay aproximadamente 124 mujeres que viven en pobreza extrema por cada 100 hombres. Pensemos, por ejemplo, en la comodidad de las empleadas domésticas. ¿Cómo podemos hacer que las empleadas domésticas que vengan a trabajar en nuestros PHs tengan mayor comodidad? ¿Cómo podemos hacerlo para que por lo menos cuando estén haciendo su trabajo no vivan en una situación de extrema pobreza? ¿Cómo podemos manejar estos temas? El salario promedio de una jugadora de fútbol profesional es 260 veces menor que un jugador hombre. ¿Cuánto le estamos pagando a las administradoras o conserjes de nuestros PHs versus a los hombres? Hay que hacer esa revisión. ¿Por qué tal vez le estamos pagando más a los hombres? ¿Cómo podemos equiparar esta situación si están haciendo exactamente lo mismo? Hay que ser muy críticos y siempre, ¿por qué? Porque si encontramos problemas, los podemos solucionar. Y también otro punto, cerca del 75% de los trabajadores del sector creativo no realizan aportes de salud ni de pensión. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, en su edificio probablemente ustedes tienen a personas creativas que son independientes, diseñadores gráficos independientes, bailarines, profesores de danza, profesores de música, que son independientes y que no están pagando un seguro social, que no están pagando una jubilación. ¿Cómo podemos hacer jornadas de salud que nuestros ciudadanos de nuestro PH puedan aprovechar? Eso también es sostenibilidad. Entonces, algo muy importante que quiero que sepan, y yo como buena feminista lo tengo que decir en cada espacio que pueda, el 50% de la población del mundo, señores, son mujeres. Es decir, no va a haber un desarrollo sostenible real si no atacamos el tema de la desigualdad y las discriminaciones hacia la mujer. No lo va a haber. 1 de cada 6 niños nacidos vivos en Panamá tienen madres adolescentes. La brecha salarial de género a nivel mundial es del 23%. A nivel mundial, los hombres, por hacer el mismo trabajo que las mujeres, ganan 23% más. ¿Eso en qué nivel es justo? ¿En qué mundo? La tasa de participación laboral de las mujeres es de aproximadamente 46%, mientras que la de los hombres es de 69%. ¿Cómo podemos hacer para apoyar a las ciudadanas mujeres de nuestro PH, que son amas de casa, a emprender? ¿Cómo podemos motivar la economía familiar desde nuestro pequeño gobierno, que es el PH? Entonces, es importante saber eso, que no va a haber sostenibilidad si no vemos a los hombres y a las mujeres como iguales. Sin embargo, es importante saber que en el presente no se ven como iguales. ¿Qué podemos hacer para aportar a que sí sea así? Y bueno, para el desarrollo social, para el desarrollo del pilar social, perdón, hay 2 puntos de acción importantes de manera personal, pero veámoslo siempre a mirar a nuestro PH. 1, el voluntariado, y 2, las políticas públicas. Ok, hay diferentes políticas públicas y leyes que de alguna manera, o sea, que claro que protegen a los ciudadanos y al capital humano de Panamá. Por ejemplo, se fija en el 2019 el salario mínimo mensual para el trabajo doméstico para los diferentes distritos del país. Hay toda una ley que trata del derecho laboral de empleadas domésticas totalmente diferente que al Código de Trabajo regular. Se establece una ley de discriminación de género. Se crea un sistema de garantías y protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia. Hay una protección integral a la primera infancia, al desarrollo infantil temprano, que son los CAIPIS, por ejemplo. Hay todo un tema de madres cuidadoras y tal. Y por el lado del voluntariado, yo creo que esta es la parte que a ustedes les puede funcionar muchísimo. ¿Cómo podemos incentivar que en nuestro PH se gestionen jornadas de voluntariado? Gestionar una comunidad que realmente sienta un sentido de pertenencia, 1, hacia el PH y 2, hacia Panamá. Hay una plataforma que a mí me gusta mucho que se llama Ponte en Algo, que ustedes como administradores de PH pueden utilizar. Yo la utilizo muchísimo. Ponte en Algo es una plataforma donde básicamente ONGs ponen en esta plataforma sus voluntariados o sus actividades y cuántos voluntarios necesitan, en qué fechas son, de qué hora a qué hora, y tú como voluntario te inscribes. Te inscribes a la actividad que te interesa, ellos te contactan y te dan los datos para que puedas ir a hacer tu voluntariado. Esta plataforma ustedes la pueden utilizar para contactarlos y decirles, oigan, yo quiero que mi PH esté a punta del cañón, quiero saberlo todo, quiero ayudarlos a distribuir esta información en mi PH,
o crear estas jornadas de voluntariado una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses y hacerlo en alianza con una plataforma que se los va a facilitar. Ustedes no tienen que inventar la rueda, ya la plataforma está con todas las ONGs que necesitan ayuda, ahí está. Mi idea de ponérselos aquí es que ustedes lo tengan a la mano, no inventen la rueda. Entonces, ahora ya terminé con la información, voy a resolver algunas preguntas. Dice aquí Roberto, lo primero es concientizar a los propietarios totalmente, y de hecho yo tengo unas ideas de cómo lo podemos hacer, que ahí Soraya me dijo que en estos últimos 15, 20 minutos podíamos como conversar. Y aquí dice Soraya, y algunas juntas directivas para que vea la sostenibilidad como una inversión y no un gasto, totalmente. Entonces voy a dejar de compartir, no, les voy a pasar el link. Pero el link lo tengo en la otra. Bueno, yo voy quitando la diapositiva aquí para pasar el link para que me llenen una encuesta de satisfacción. ¿Cómo puedo quitar la diapositiva? O ya la quité. Cancelar. Camila, si gustas, el link me lo puedes enviar a mí o a la licenciada Diobelis y ella se encarga de distribuirlo, el link para la encuesta. Perfecto, yo te lo paso por WhatsApp, claro que sí. Oigan, yo no me había dado cuenta que tenía la cosa en la cara. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué preguntas tienen? Creo que ok. Forteza, se escribe Forteza. Ya veo que les gustó eso. Es bastante fácil. Creo que el problema principal de las administradoras mujeres es el maltrato por parte de los propietarios. Bueno, entonces eso sería muy interesante hacer una encuesta. Yo creo que nosotros como administradores, porque yo también soy administradora de otras cosas, pero también soy administradora, es realmente trabajar con evidencia. Si no tenemos evidencia, estamos trabajando ciegos. Entonces, ¿por qué no aprovechar un poquito el censo y decirle a las personas del PH que se va a estar haciendo una encuesta de diferentes temas y que necesitan que la completen con total sinceridad? Por ejemplo, puede ser anónima la encuesta, como la encuesta que yo les voy a mandar ahorita es anónima. Ustedes podrían poner una encuesta anónima que tenga 3 dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica, para realmente entender, uno, el perfil de propietario que tienen, porque a veces lo pensamos que sabemos y tal vez no lo sabemos mucho. Dos, cuántos niños viven en el PH, por ejemplo, eso es importantísimo saberlo, tal vez para trabajar con la Junta Comunal. Por ejemplo, yo vivo en Pueblo Nuevo, yo vivo en el PH Central Park, acá hay un parque, y el PH es aliado de la Junta Comunal, y la Junta Comunal hace actividades aquí en el parque del PH, para los niños, pues. Esas cosas son importantes. También hacen temas de Zumba y todo el tema, entonces necesitamos saber con evidencia quién es nuestra población, qué anhelos quiere, qué necesidades tiene, recicla, no recicla, sabe reciclar, no tiene idea de qué reciclar. Ese tipo de cosas lo pueden preguntar en una encuesta. Y creo que ahí debería ir el tema de cómo usted cree que se trata a las administradoras o consejeros del PH. También se puede hacer una encuesta interna para que de esa manera no creamos, sino sepamos. Okay, yo quisiera saber si las personas que hacen inmobiliario hacen muebles para parques de niños o, por ejemplo, salas de espera. Sí, sí lo hacen. Sí lo hacen, se llaman clandestinos. Ahora, ellos, como son un emprendimiento, les tienes que escribir, o sea, tienes que solicitarlo, pero con tiempo, pues, porque como es un emprendimiento, aún no tienen todo el nivel operativo para sacártelo en 6 días hábiles, sino que sí requieren tiempo para gestionarlo. Es muy importante el tema. Ok, aquí yo tenía unas ideas de comentarios que hacerles. Déjenme. ¿Cómo ven el tema del reciclaje en sus PHs? Cuéntenmelo todo. Porque, a ver, la sostenibilidad, como les dije muchas veces en la presentación, no es solamente reciclaje. Sin embargo, a mí me apasiona el reciclaje y yo sé que es una manera buena de entrar para empezar a hablar de cuidado medioambiental. Entonces, cuéntenme cómo ustedes ven el tema del reciclaje en los PHs, o cuáles han sido sus experiencias. Fíjate, Camila, te explico por lo menos mi experiencia, ¿no? Si bien como tú dices y comparto muchísima tu idea y te doy las gracias por este webinar que nos estás brindando, si bien el reciclaje no es lo único que forma o que conforma la sostenibilidad, es como el primer paso que estamos dando acá en Panamá, aunque en otros países de Europa
tienen 30 y 40 años con estas prácticas. Nosotros estamos, gracias a Dios, dando estos primeros pasos con el reciclaje. Pero sí siento que falta muchísima conciencia de la sociedad civil. Por ejemplo, yo acá en el PH tengo una estación de reciclaje, pero yo me consigo de todo en esa estación, o sea, hasta una bolsa llena con restos de comida, con todos los materiales mezclados, entonces los contaminan. Entonces, sí siento que eh, yo, por lo menos acá en el PH, y tal vez le pasa a varios administradores, que necesitamos como enseñar a los residentes a que ellos clasifiquen sus residuos en casa, para que ellos puedan gestionar sus residuos en la casa y no tener yo no puedo tener un conserje en la estación de reciclaje separando, descontaminando, ver lo que sirve, lo que no sirve, porque como tú bien lo explicaste en la presentación, son dos áreas, o sea, hay una parte que es la acción individual y la acción gubernamental o de Estado. Entonces pienso Total. que eso es súper importante. Ok, el tema, alguna sugerencia que yo les puedo dar, porque yo he estado en muchísimos proyectos donde se inicia, o sea, donde se inicia el reciclaje en un lugar donde no existía. Y hay que hacerlo como una campaña. No puede ser, o sea, para que lo sepan, y seguramente ustedes lo han hecho tipo campaña, pero tiene que ser de una manera en donde los diferentes factores de comunicación y formación se estén planificando. Es decir, no es solamente poner el punto de reciclaje y ya. Ese punto de reciclaje tiene que tener una estrategia de señalización, tuvo que haber habido algún tipo de presentación antes de instalarlo a la comunidad o a los vecinos. Tiene que haber comunicación constante en los elevadores, en los mensajes a los propietarios, que los propietarios bajen esos mensajes a los inquilinos, a los que les están alquilando también. Tiene que haber diferentes capacitaciones, por lo menos mensuales o bimestrales, de temas de reciclaje, porque si no les va a empezar a pasar eso, porque en Panamá no tenemos el chip de cultura ambiental, no existe. En Panamá hace poco es que se empezó a incentivar la educación ambiental. O sea que, como no tenemos el chip ambiental, si ese proyecto de reciclaje en el PH no se trata como una campaña de comunicación y educativa, no va a ser un éxito. Acá hay alguien con la mano levantada, pero también hay una pregunta. Entonces voy primero con la pregunta y luego con la mano levantada, porque la pregunta la hicieron hace un ratito. Dice Priscila, ¿qué soluciones concretas se han planteado para las propiedades horizontales para migrar a mantener una conducta sostenible? Ok, primero, acá hay un tema de que la sostenibilidad es mucha ingeniería, pero también es mucha comunicación. Por ejemplo, el tema del reciclaje yo lo veo como un tema full comunicacional. Y el tema de ingeniería viene con ya puntos específicos como, por ejemplo, soluciones concretas son crear planes de eficiencia energética y de consumo de agua en el pH. En los pHs no se pueden tener paneles solares para todos los apartamentos. Sin embargo, sí se puede ubicar paneles solares específicamente para las áreas sociales. Claro que es una inversión pesada. Sin embargo, esa es una solución. Ok, oigan, de verdad que hoy es el día que todo le pasa a las computadoras. La computadora de mi mamá decidió morir, así que bueno, estoy aquí desde el celular. Bueno, el tema de crear planes de eficiencia de energía y consumo de agua, también facilitar los residuos, tanto orgánicos como no orgánicos, tanto compostaje como reciclaje de materiales no orgánicos para los propietarios, facilitarlo, porque en Panamá no es accesible reciclar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros convertirlo accesible para nuestros propietarios es una solución concreta, pero sí tiene que ser visto como
un tema de una campaña de comunicación, una campaña formativa. Además de eso, tener una gobernanza clara y con participación de los vecinos. Si nadie sabe quién es la junta directiva, ni cómo se toman las decisiones, ni cuándo se reúnen, nadie le va a hacer caso a lo que digan. Los vecinos se tienen que sentir involucrados. Y de que al principio tal vez van a tener pocos vecinos involucrados, probablemente sí, eso es lo que probablemente va a pasar. Pero la constancia es la clave para el éxito. Tener una buena gobernanza clara, transparente y con participación de vecinos hará toda la diferencia del mundo para tener un pH sostenible. Eso es muy concreto y muy tangible. También decirle a los vecinos cuáles han sido los avances mensuales, crear ese newsletter es importante. Si no hay comunicación, a las personas se les olvidan las cosas. Otro tema que se han visto en PHs son los programas de formación de liderazgo ambiental para los vecinos. Por ejemplo, si tienes diferentes torres, tener por lo menos 3 líderes ambientales por torre, algo por el estilo, o sea, crear líderes ambientales, pero que el PH los forme, eso es importantísimo y es una solución concreta. Crear jornadas de ferias, jornadas de salud y capacitaciones para vecinos, todo eso también forma parte de la sostenibilidad. Ok, entonces ahora sí, Lenis, cuéntame que tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes. No, simplemente para complementar en el tema del reciclaje, a mí yo siento que es un limitante muchas veces que las personas no tienen espacio dentro de sus apartamentos, porque no todos tienen apartamentos muy grandes, entonces no tienen espacios dentro de sus apartamentos donde puedan llevar como que un reciclaje mínimo para después llevarlo a los centros de reciclaje. Y eso pareciera que es un limitante y a la final terminan por no hacer el reciclaje. Entonces, también me ha pasado que hay edificios que tampoco puedes tenerlos en las escaleras porque los bomberos te eliminan el tema de las tinaqueras en las escaleras y pues eso hace que a la final el tema de reciclaje se complique muchísimo y las personas terminan como que quieren comenzar, pero a la final se frustran porque en verdad dentro de sus casas se le hace difícil recolectar todo el tema. Te voy a dar la solución para eso. Eso Gracias. también pasó en Panamá Pacífico. En Panamá Pacífico la gente no tenía, me contó una conocida que vive en Panamá Pacífico, la gente no tenía espacio para tener todos los puntos, todos los tinacos de reciclaje en la casa. Entonces, ¿qué pasó? Contrataron, que Soraya, te lo acabo de pasar por WhatsApp junto al Google Form, contrataron a un proveedor, que no es no sé si es este exactamente, pero este proveedor hace lo que te estoy a punto de decir. Contrataron a un proveedor que acepta que la gente entregue todo mezclado, pero limpio y seco. La única regla es que tiene que estar limpio y seco. Entonces, lo pueden entregar todo junto y el proveedor lo que hace es que ya internamente contrata personas para que hagan la mano de obra de separar los materiales. Se llama Grun Panamá. Se llaman Grun Panamá. Es una caja verde gigante donde la gente puede meter las cosas y ellos lo pasan a buscar y ellos mismos lo separan. Ahora, acá hay pros y contras y yo voy a ser súper transparente. ¿Cuál es un pro? Que va a facilitar el reciclaje totalmente. La gente no va a tener que hacer tanto esfuerzo mental para reciclar porque solamente mete todo ahí y ya. Tienes menos, o sea, requiere de menos espacio porque necesitas menos tinacos, eso es totalmente cierto, pero ¿cuál es el contra? Que la gente probablemente va a entregar, otro pro, perdón, más personas van a reciclar porque va a ser más fácil y eso es lo que en verdad queremos, pero hay un contra importante y es que estamos haciendo el mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo es decirle a la gente, métete todo ahí, mételo todo ahí, y después alguien lo va a buscar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber gente que lo va a entregar sucio, que va a entregar hasta secreciones. Yo trabajo muy de cerca con Recimetal, que es una recicladora, y yo he separado plástico y a veces encuentro literalmente pañales. Entonces, a lo que llego es que es muy fácil y tiene muchos pros, pero un contra es que no genera la cultura ambiental ideal. La cultura ambiental es que la gente sepa qué es reciclable y qué no. Eso, entonces ahí vas a tener que reforzar en la formación y en la educación ambiental. Ahí vas a tener que reforzar en eso. Sin embargo, yo creo que esta es una solución importante para ti. El tema de que este proveedor me parece interesante. Déjenme leer, espérense, estoy abriendo aquí
Ok, dice Osvaldo, yo me esfuerzo por las aguas residuales, importantísimo. Me la paso dando docencia para el cuidado de las plantas de tratamiento y revisando cómo sale el agua a las quebradas. Y me la paso tomándole fotos dentro y en el entorno, porque es importante cuidar de su entorno y les cuento qué significa Panamá, abundancia de peces y mariposas. Súper, perfecto. Esto viene de la edificación del proyecto, porque ya debe venir el edificio o el residencial con las buenas prácticas autosostenibles. Claro, por ejemplo, Pacific Hills va a empezar a entregar todas sus casas construidas de este año en adelante con paneles solares. Ya, todas las casas van a venir con paneles solares, viene dentro del precio de la casa. Dice Lenny, gracias, no a la orden. ¿Qué otras consultas o qué otro conversación quieren generar? La verdad es que es un tema de nunca acabar y yo creo que, ok, ¿cómo pueden medir la sostenibilidad de un pH? La manera en la que pueden medir la sostenibilidad en un pH es complejo, porque hay consultores que te lo van a hacer y te van a cobrar por eso, que a mí me parece lo justo, que obviamente es un trabajo, se debe cobrar. Valora consultores, son muy buenos, a mí me gustan bastante. Son un poco cariñosos, pero hacen un trabajo espectacular. Ellos te pueden hacer una medición de la sostenibilidad. Sin embargo, también puedes contratar a otros pequeños emprendimientos, por ejemplo, yo levanto la mano como asesora, que te pueden hacer una premedición para que puedas tener como un plan de acción más básico, pero que te funcione. Por ejemplo, ahí se toma en cuenta la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Se tienen que tomar en cuenta las tres dimensiones para saber la sostenibilidad del pH. No es solamente si recicla o no. Ok, quisiera una pregunta. La composta, ok, Priscila, ¿quieres saber el tema del compostaje? Ok, el tema del compostaje es muy sencillo. Yo composto en mi casa, no hay que hacer, nosotros no tenemos que hacer el trabajo duro, o sea, nosotros no tenemos que hacer el compostaje. Nosotros lo que podemos hacer es facilitar el compostaje para los propietarios. ¿Cómo? Contratando un emprendimiento que yo utilizo, se llama Compostniendo, que me cobra $13 mensualmente para recolectarme una vez a la semana los residuos orgánicos. Viene, por ejemplo, hoy vino, literalmente ahorita mi mamá va a entrar. Nosotros ponemos en un compost bowl, que realmente es un galón de esos de plástico, ponemos ahí todos nuestros residuos orgánicos, no cárnicos, nada de carne, todo lo orgánico que no sea carne, se mete dentro de ese galón y ellos lo buscan una vez a la semana y ellos tienen su propia finca donde hacen el proceso de compostaje que dura 3 meses. Entonces, cada 3 meses me entregan a mí la tierra fértil y el abono para fertilizar la tierra que he creado con mi compostaje. Si yo no quiero la tierra fértil porque pues no sé, cualquier X o Y cosa, yo se los puedo donar y ellos lo entregan a los huertos de la finca. ¿Cómo podemos facilitar esto para nuestros propietarios? De nuevo me voy con el ejemplo de Pacific Hills. Pacific Hills ahora tiene un proyecto llamado Green City. Este proyecto Green City a los propietarios le va a empezar a brindar una cuota de reciclaje y compostaje muy baja. Ellos ponen una parte porque han llegado con, creo que lo que pasó fue que, es que me lo contó la chica que trabaja en Pacific Hills, ahora no me acuerdo. Ellos llegaron a un acuerdo con el proveedor. El proveedor se llama LipSync. Se lo voy a escribir aquí. También pueden hablar con ellos. Ellos llegaron a un acuerdo con LipSync, que es esta empresa, para que les cobraran más barato para su proyecto de propiedades. Y básicamente LipSync recoge una vez a la semana el compostaje de los propietarios y el reciclaje. Entonces es como si alguien te recogiera la basura, también te recoge el reciclaje y el compostaje. Entonces yo creo que pueden hablar con esta empresa, llegar a un acuerdo económico y llevarlo a cabo. Okay. Déjeme ver aquí quién más escribe. No sé si eso te ayudó o si querías saber algo adicional. Ah, mira, LipSync es uno de nuestros aliados. Qué bien. Yo trabajo muy de la mano con LipSync. La otra empresa que lo recoja es Compostniendo el planeta. Me encantan ellos. Perfecto. También lo que se podría hacer, y también otra cosa, el compostaje no huele mal. Hay que empezar a sacarnos eso de la cabeza. El compostaje no huele mal, no huele a podrido, no
no huele a, no sé qué otra palabra puedo usar, pero no huele a podrido, huele literalmente como vegetales puestos en un lugar. Entonces, y como se recoge una vez a la semana, ni siquiera da tiempo para que se generen hongos, en verdad. O sea, muy poco he visto que mi compostaje en una semana empieza a generar hongos y no huele mal. Bueno, Bueno, Camila, súper. Muchísimas gracias por este webinar que nos has brindado, por toda la información que nos has